Pues vamos a comenzar en esta noche y trayendo a la memoria un poco lo que nos participó el pastor Mateo acerca de lo que es la inspiración y la inerrancia, conceptos muy bien definidos y muy desarrollados y que son parte de la teología sistemática en el área de bibliología, lo cual implica que necesariamente tengamos que estudiar estos conceptos porque emanan de la propia palabra de Dios, no son invenciones nuestras, no es porque nosotros lo deduzcamos humanamente, son conceptos que emanan de los versículos bíblicos que podemos estudiar en las Escrituras. Y por otro lado, el día de ayer estudiamos un poco la crítica textual, esa herramienta que ha sido diseñada para que en base a los diferentes manuscritos que tenemos podamos deducir cuál sería la forma más conveniente de traducir el texto bíblico de los originales griegos, bueno, originales en un sentido de las copias que hasta este momento se pueden presentar. Entonces, esa crítica textual nos ayuda mucho para encontrar el mejor sentido a lo que nos están dejando los escritores bíblicos. Y durante la exposición se vieron unas gráficas donde aparentemente de todas las palabras de la Biblia hay ciertas contradicciones, hay ciertas variantes que nos hacen ver posiblemente que hay contradicciones. El día de hoy, a través de Richard, vamos a ver unas aparentes contradicciones que cuando se estudian de una manera más concienzuda y nos fijamos de dónde está o de dónde procede la variante, nos van a arrojar luz para poder entender de por qué esas diferencias. Y sin duda, si ustedes lo ven diferentes versiones de la Biblia, ahí ustedes pueden ver las variantes de acuerdo al lenguaje o de acuerdo al texto que está, en el que está basado esa Biblia. Entonces, la pregunta inicial, Richard, ¿hay aparentes contradicciones en la Biblia? Sí, ciertamente hay aparentes, y es necesario enfatizar que son aparentes contradicciones en la Biblia. Y ciertamente este tema para mí es muy importante. Ha sido una de las áreas en las cuales Dios ha trabajado en mí. Es una de las cosas que Dios ha utilizado para fortalecer mi fe. Y hay que recordar eso cuando nosotros estamos estudiando este tipo de cosas. Algo que debería de suceder es que nuestra fe sea fortalecida, ¿ok? Esto es para nosotros en realidad. Esto no necesariamente es para el inconverso, ¿ok? El inconverso lo que necesita es el evangelio. El inconverso no tiene un problema intelectual, tiene un problema espiritual y necesita el evangelio. Esto en realidad debe ser para nosotros, para fortalecer nuestra fe al ver de que la palabra de Dios no tiene errores, no se contradice. Eso reafirma lo que nosotros creemos de Dios, ¿no? Que Dios es un Dios congruente, que Dios es un Dios soberano, poderoso, ha podido guardar su palabra, que no se niega a sí mismo. Entonces, para mí este tema es muy importante y sí, ciertamente hay algunas aparentes contradicciones y vamos a resolver algunas ahorita. Ok, entonces, esa resolución la podemos ver directamente en las Escrituras, consultando de alguna otra manera esos recursos que tenemos como diccionarios, como las variantes en las palabras, el uso de las propias palabras en sus diferentes contextos y todo eso. Entonces, ¿por qué no nos das unos ejemplos, Richard? Claro que sí. ¿O nos explicas qué es esto de las comparaciones, presuposiciones y todo eso? Perfecto, claro que sí. Ahora, antes de empezar, yo quisiera que pudiéramos aclarar algunas cosas en cuanto a las expectativas de lo que vamos a ver ahorita. Yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que a lo mejor alguien se podría quedar con la curiosidad, ¿y qué hay de este otro caso? ¿Y qué hay de este otro caso? ¿No? Hay que aclarar de que ahorita no vamos a resolver todas las aparentes contradicciones de la Biblia. No daría el tiempo para resolver todas esas contradicciones y de hecho estoy preocupado que no sé si va a dar el tiempo para resolver las que tengo aquí. Entonces, dejar claro eso, no vamos a resolverlo todo, pero al ver estos ejercicios la idea es que podamos ver cómo eso que muchos llaman contradicciones en realidad
no lo son. Entonces, primeramente, dejar claro eso, no vamos a resolver todas las aparentes contradicciones, pero sí que podamos ver algunos ejercicios de ellas. Y primeramente hay que definir a qué nos referimos con una contradicción, ¿ok? Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, vamos a ver de que es un conjunto de proposiciones que al oponerse recíprocamente se invalidan. De eso estamos hablando cuando mencionamos contradicciones. Y eso es lo que vamos a decir eso es lo que vamos a ver que mucha gente dice. La Biblia dice una cosa por una parte y por otra dice otra, y al decir esas cosas que son diferentes se invalidan. Hay que también aclarar de que muchas de estas contradicciones no se resuelven solamente yendo a un diccionario. Una de las cosas que mencionaba ayer cuando concluíamos en el conversatorio es la importancia de estudiar teología. Muchas de esas contradicciones no son contradicciones cuando aprendemos a interpretar correctamente las Escrituras. Ahora, algo que puede afectar al momento de resolver estas aparentes contradicciones pueden ser nuestras presuposiciones. Consciente o inconscientemente, cada persona opera basándose en algunas presuposiciones. Todos tenemos presuposiciones, no existe tal cosa como una cabeza vacía, ¿okay? Todos llegamos con presuposiciones al texto bíblico. El ateo que dice que no existe un Dios tiene que creer esa presuposición básica, y al creerla entonces mira al mundo, la humanidad y el futuro de una manera totalmente diferente que el teísta. ¿Okay? El ateo tiene presuposiciones y yo tengo presuposiciones. No todas las presuposiciones son malas. ¿Okay? De hecho, algunas presuposiciones son necesarias. Charles Riley, en su teología básica, dice: esta entonces queda como la presuposición decisiva. Si la Biblia no es verídica, entonces el trinitarismo es un error y Jesucristo no es quien Él afirmó ser. No llegamos al conocimiento acerca de la Trinidad o de Cristo por medio de la naturaleza o de la mente humana, y no podemos estar seguros de que lo que aprendemos en la Biblia acerca del Dios triuno es cierto si no creemos que la fuente misma que utilizamos es confiable. De modo que la creencia de que la Biblia es verídica es la presuposición básica. De hecho, si nosotros no tenemos esto como una presuposición, como un punto de partida, ciertamente vamos a tener problemas al interpretar la Escritura. Entonces, el ateo, la persona que no cree en Dios, llega a la Escritura diciendo: Dios no existe y la Biblia es un libro humano con falencias, y esa presuposición lo que provoca es de que al momento de ver cosas que no comprende, inmediatamente lo que hace es invalidar completamente la Escritura. Ahora, nosotros creemos de que la Biblia es la palabra de Dios y por eso no caemos en esa afirmación de manera inmediata. Y de hecho, vamos a darnos cuenta de que el problema que tienen muchos que quieren decir simplemente la Biblia se contradice es que están cerrados. Y aquí quiero citar a un teólogo muy importante del siglo XXI, Mateo Bixby. Dice: hay dificultades, de hecho lo mencionaba el primer día él, dice: hay dificultades, pero casi todas esas dificultades que llaman contradicciones o errores tienen soluciones que son bastante fáciles de encontrar si no tienes una hostilidad aferrada en contra de la Biblia. Entonces, esto es muy importante, ¿ok? El problema es de que muchos van a la Escritura con una intencionalidad de buscar contradicciones. Y el problema está en que esa predisposición a encontrarlas va a provocar que las encuentren y que se cierren a cualquier otro tipo de solución. Voy a empezar con una aparente contradicción que encontré en una página llamada VIX. Richard, Sí. ¿pudiera hacer un comentario? Sí. Regresando a la idea de que tenemos que ir a la Biblia y pensar que la Biblia es verídica, es nuestra presuposición básica. Algunas personas pudieran entender eso como un argumento circular. Claro. Entonces, es importante notar que sí, nosotros creemos que la Biblia es verídica porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios y nos dice verdad. Entonces, como que estamos en un círculo y algunos dicen: ves, eso no es lo correcto, ¿verdad? Esa es una falacia en la argumentación.
Pero tenemos que reconocer que el ateo no empieza con una mente vacía, no empieza con una posición de neutralidad, sino que él está, como decíamos, creo que el primer día, él está partiendo de un punto de vista también, y es que mi razón es la medida de toda la verdad, y entonces lo que mi razón dice que es correcto, eso es lo correcto. Entonces, él también está argumentando circularmente, porque el punto de partida para él es su propia mente y el punto de cerrar el argumento también es su propia mente. Entonces, la pregunta no es quién está argumentando circularmente, porque todos empezamos desde unas presuposiciones básicas. La pregunta es, ¿quién tiene las presuposiciones básicas correctas? Y eso es donde tenemos que evaluar cuál es la presuposición correcta. Y como creyentes en la palabra de Dios, nosotros creemos que la presuposición básica o correcta es la verdad de la palabra de Dios. Entonces tenemos que comenzar ahí. Y otra vez, puede parecer, pero eso es tu verdad y entonces esta es mi verdad. Pero no existe tu verdad y mi verdad, solamente existe la verdad. Y tenemos que ver eso y viendo eso a la luz de la palabra de Dios, vamos a poder tener luz. Nos dice el salmista, no recuerdo el Salmo 36, por ahí, dice, a tu luz veremos la luz, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos la luz de Dios, tenemos la luz ahora para ver más cosas. Y cuando no empezamos con el temor de Jehová, entonces no vamos a comprender nada, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Inclusive, perdón, Richard, las presuposiciones también vienen de del propio antecedente de cada uno de nosotros, porque dependiendo de en qué iglesia naciste, te alimentas de presuposiciones. Por ejemplo, la mayoría de nosotros venimos del catolicismo romano, y cuando nos enfrentaron al Evangelio y dicen, María no hay que adorarla, es una batalla por creer lo que dice la Biblia, pero traemos una barrera por una presuposición que sembraron en nosotros. Entonces, es bien difícil deshacerse de una presuposición, pero lo que nos invita a las Escrituras es creerle a Dios que Él es el que está hablando y que solamente nosotros pudiéramos ser instrumentos para dar a conocer esa revelación, y los argumentos y mis presuposiciones pues van cayendo solitas, ¿no? Claro, y hay que entender de que nosotros tenemos un punto de partida diferente. Y la razón por la cual tenemos un punto de partida diferente es porque nos ha resplandecido la luz de Cristo. Si no nos hubiera resplandecido la luz de Cristo, no tendríamos ese punto de partida diferente. Y a algunos le podrá sonar como que esto se trata de un suicidio intelectual, porque a veces así suena. Y por eso la idea de poder resolver estas aparentes contradicciones para darnos cuenta de que no se trata simplemente de una fe ciega, sino de que Dios nos confirme en su propia palabra de que es verdad. Entonces, como les comentaba, en esta página que se llama VIX, en realidad no sé mucho de la página, simplemente me pareció curioso, porque el título era 5 grandes contradicciones en la Biblia. Y en realidad esa primera gran contradicción que vamos a tratar, en realidad no es de las contradicciones más complejas en la Escritura. De hecho, las que vamos a mencionar después tienen un cierto nivel de complejidad mayor que esta que vamos a tratar, pero la razón por qué la traigo es porque ese es el tipo de cosas que por lo general las personas consumen. ¿Okay? Entonces, cualquier persona va al internet, dice contradicciones en la Biblia y encuentra cosas como estas. Y lee estos comentarios y va a decir, no, sí es cierto. Y es más, nos vamos a dar cuenta que el que está escribiendo hasta pareciera que tiene una actitud muy conciliadora. Permítanme leer lo que dice. La Biblia es uno de los mejores bestsellers en la historia de la humanidad. Así que empieza exaltando, ¿no?, la escritura. Y al igual que las grandes obras de ficción, presenta sus problemas de continuidad. Ya seas cristiano, judío, musulmán o budista, es imposible, nótese esta afirmación, no reconocer algunas de las principales contradicciones que aparecen en este texto sagrado. Bueno, no está escrito bien ahí. Sobre todo aquellas secciones que sirven como guía para orientar las buenas costumbres. Este es un screenshot de la página. Y luego dice, si
sin ánimos de ofender y con el espíritu curioso que nos caracteriza, les presentamos este listado de 5 grandes contradicciones en la Biblia. Vale aclarar que estos detalles no atentan contra el legado y el valor histórico de un escrito de esta naturaleza, ni lo hacen un libro necesariamente malo. O sea, como diciendo, sí, la Biblia tiene contradicciones, pero pues no está mal que lo leas. Pues es como leer cualquier otro libro que tiene buenos valores, ¿no? Nuestra intención es resaltar las diferentes versiones sobre un mismo fenómeno que existen dentro de la Biblia, lo que se debe a su multiplicidad de autores, así como las diferentes épocas que recoge en sus páginas. Entonces uno lee esto y bueno, ese es el tipo de cosas que el mundo dice acerca de la palabra de Dios. Y la primera aparente contradicción que va a poner esta página es un cuestionamiento de si debemos robar. De hecho, ahí aparece la pregunta, ¿debemos robar? No voy a leer cómo lo desarrolla, pero voy a citar los pasajes que va a poner en contraposición, que nos vamos a dar cuenta a primera instancia que en realidad el problema no es un gran problema. Levítico capítulo 19, verso 13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Lo que va a hacer esta página es cuestionar si verdaderamente Dios es congruente con sus propios mandamientos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios aquí está diciendo, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Ahora, luego esta página va a citar Éxodo capítulo 13, versos 21 al 22, donde dice, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vaya, perdón, es Éxodo 3, ahí aparece 13, eso está mal, es Éxodo 3, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Y después lo que va a decir la página es, ¿se dan cuenta? Dios les está diciendo a los israelitas que estaban cautivos en Egipto que le roben a los egipcios. Entonces, Dios está contradiciendo a sí mismo porque dice que no hay que robar, no hay que oprimir al prójimo, pero le van a quitar las cosas a los egipcios, los van a despojar. Ahora, por lo general, cuando ustedes encuentren este tipo de material en internet, lo van a poner fuera de contexto y sin ningún tipo de explicación mayor. Y ciertamente hay que leer toda la historia para darnos cuenta qué es lo que está ocurriendo. Primeramente, los israelitas están esclavizados en Egipto. Dios va a hacer una liberación sobrenatural de los israelitas, pero nos vamos a dar cuenta de que en realidad no es como que los israelitas están con un cuchillo en la mano, amenazando a los egipcios para quitarles sus cosas. Y nos vamos a dar cuenta de que los egipcios en realidad van a entregar sus cosas de manera voluntaria y muchos de ellos reconociendo que Dios, que Jehová es el Dios verdadero. Notemos un poquito del contexto de lo que está en Éxodo. Dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, la plaga de la muerte de los primogénitos, después de la cual él os dejará ir de aquí. Y seguramente os echará de aquí del todo. O sea, de hecho vamos a ver en la historia que Faraón va a decir, lárguense allá de aquí. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y que cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. ¿Okay? Ellos, para empezar, lo van a pedir. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. O sea, ¿qué está diciendo el texto? ¿Quién era grande delante de los egipcios? Moisés. O sea, en realidad los egipcios ya habían reconocido que Moisés era un hombre enviado por Dios, porque las señales que él va a estar haciendo en el contexto de Éxodo van a demostrar de que hay un Dios superior a los dioses de Egipto, el Dios verdadero que está respaldando a este hombre. Y de hecho vamos a ver un poquito de eso después en una tabla. Ahora, notemos aquí algo muy importante que es la palabra gracia, y esa palabra gracia en el original es la palabra gen, que por lo general está relacionado a encontrar el favor de. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a encontrar aquí es de que Israel va a encontrar el favor de los egipcios.
Por ejemplo, en Proverbios 11:16, la palabra es utilizado para hablar, por ejemplo, de una mujer agraciada o que tiene el favor de las personas. Vamos a encontrar, por ejemplo, en Génesis 6:8, un varón que va a encontrar gracia delante de los ojos de Dios. En este caso no es. En Deuteronomio 24:1 dice, esta misma expresión se traduce con el verbo agradar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? El mismo contexto me está demostrando de que los israelitas han encontrado gracia, el favor de los egipcios. Ahora, uno dice, oye, ¿para qué estamos tocando esto? Está muy obvio. La razón por la cual lo estoy incluyendo en esta serie de aparentes contradicciones, reitero, es porque es el tipo de contenido que muchos jóvenes visitan, que muchos hermanos visitan y que a primera instancia lo leen y dicen, sí, aquí hay una contradicción. No hay forma. De hecho, el mismo página decía de que era imposible reconocer esta contradicción, aunque el mismo contexto nos está mostrando de que Dios ha hecho una obra que se ha manifestado en que los egipcios están reconociendo al Dios verdadero. Y vamos a notar un poquito más eso. Ahora veamos cómo esta misma palabra es utilizada en otros contextos. Por ejemplo, veamos Génesis 18:3. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, es la misma palabra, o sea, si he hallado tu favor, te ruego que no pases de tu siervo. Génesis 39:4 dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa. ¿Quién? Potifar. Y entregó en su poder todo lo que tenía y es la misma palabra. O sea, ¿qué es lo que pasó? José agradó a Potifar. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Así que para empezar, los egipcios estaban oprimiendo a los israelitas y lo que Dios va a hacer es rescatarlos. Y nótese algo muy importante en el texto. Dice Éxodo 5, versos 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿A quién está despreciando Faraón? Está despreciando a Jehová. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios en los capítulos posteriores? Él dijo, yo no conozco a Jehová. Bueno, capítulos posteriores, Faraón va a conocer a Jehová y se va a dar cuenta de que Jehová es Dios sobre todos los dioses. En realidad es el único Dios, el Dios verdadero. Veamos en la siguiente tabla, vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner todas las pestes. Y nos vamos a dar cuenta, esta tabla la pueden encontrar en el libro de interpretación básica de la Biblia de Roy Besuk, y si no me equivoco también los pueden ver en los libros de conocimiento bíblico, el de Pentateuco, ahí si no me equivoco también aparece esta tabla. Ahora, cada una de las plagas que van a ocurrir están relacionadas a un Dios, o por lo menos podemos deducir de que hay un Dios representado en cada una de las plagas en el sentido de que se está demostrando de que Dios es superior a ese Dios. Por ejemplo, cuando el Nilo se convierte en sangre, podríamos decir que de alguna manera se está demostrando la superioridad de Jehová, por ejemplo, en relación a Hapi, el dios toro, dios del Nilo, Isis, diosa del Nilo, Num, dios del cordero, guardián del Nilo y otros. Ranas, Heket, diosa del nacimiento con cabeza de rana. Piojos, Set, dios del desierto. Moscos, podemos ver, por ejemplo, a lo mejor una referencia, una alusión a Re, un dios del sol, o el dios Huachit, posiblemente representado por el mosco. La muerte del ganado, Hathor, diosa con cabeza de vaca, Apis, dios toro, símbolo de la fertilidad. Ok, si estos dioses fueran superior a Jehová, ¿Dios hubiera podido hacer estas plagas? ¿Qué es lo que está demostrando cada una de esas plagas? Dios tiene en realidad, Jehová en realidad tiene el control sobre estas cosas. Y uno dice, bueno, ¿para qué estamos viendo esta tabla con las distintas plagas y los dioses que posiblemente están siendo humillados por el Dios verdadero? Porque eso me va a explicar a mí entonces por qué es que los israelitas encontraron gracia delante de los egipcios.
Porque ¿de qué se están dando cuenta los egipcios? Jehová es el Dios verdadero. ¿Okay? No es que los israelitas estaban con un cuchillo asaltando, no. Ellos están reconociendo quién es el Dios verdadero y están recibiendo dones de parte de los egipcios. Por eso estamos mostrando esta tabla para que veamos el contexto y cómo en realidad hay una gran enseñanza en donde hay una aparente contradicción. Dice Éxodo capítulo 12, verso 38, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Dice, grande multitud de toda clase de gentes. ¿Subió solamente Israel? ¿Salieron de Egipto solamente israelitas? No, de hecho en Números vamos a encontrar de que Moisés empieza una relación con una cusita, ¿okay? Que muy probablemente un pueblo que se encontraba al occidente de Egipto. Entonces, ¿por qué se están yendo con los israelitas? Porque están reconociendo al Dios verdadero. Y después esta misma página va a tratar de hacer, va a meter a Lucas, donde va a proponer que Jesucristo en realidad está robando un animal. Y dice, aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Y ahí van a poner que el Señor está robando un animal cuando en realidad estamos viendo de que ellos le van a responder a este hombre, el Señor lo necesita, y van a dejar ir a los discípulos junto con el animal. Y dice, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y los discípulos salieron corriendo. No, dice, ellos dijeron porque el Señor lo necesita. Y así lo tuvieron. Entonces, en realidad, da hasta un poco de risa y suena un poco ridículo cuando se propone que hay aquí una contradicción. Ahora, reitero, estamos empezando con esto porque fue justamente la primera opción que me apareció cuando puse contradicciones en la Biblia. Así que esto, que en realidad no es una contradicción, es posiblemente a lo primero que va a llegar una persona cuando está buscando contradicciones en la Biblia. Y hemos visto de que no es el caso. Vamos a resolver otro ejemplo, contradicción en el costo de la era de Arauna. Dice de la siguiente manera, 2 Samuel 24, versos 24 al 25, dice, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré. Rápido contexto. David está en lo último de su vida y va a hacer un censo, el cual va en contra de la voluntad de Dios, porque ese censo de alguna manera demostraba que David estaba confiando más en su ejército que en Dios. Entonces, él va a hacer un censo, Dios va a traer, ahora sí que justa retribución por David haber puesto de lado a Dios. Y dice, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Ahora, ¿cuánto le costó la era a David? 50 siclos de plata, shekels de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Cuál es la aparente contradicción aquí? Que hay otro libro, Primera de Crónicas, que habla acerca de este mismo acontecimiento y va a decir algo diferente, aparentemente. Notemos lo que dice. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. ¿Vemos una ligera diferencia ahí? En realidad no es una ligera diferencia, es una gran diferencia. 600 siclos de oro es muchísimo más que 50 siclos de plata. Primeramente en la cantidad de ciclos y segundo en el tipo de metal. Ciertamente el oro es más valioso que la plata, eso nadie lo discute. Así que la cantidad que hay entre los 50, la diferencia que hay entre los 50 ciclos de plata y los 600 ciclos de oro es muy grande en cuanto a precio. Y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada de la vaina, o sea, detuvo toda la mortandad que había. Ahora, ¿cómo resolvemos esta aparente contradicción?
¿Vamos a hablar de una variante textual? No necesariamente. Aquí hay algo a lo que le tenemos que poner mucho detalle. De hecho, los alumnos en la materia de métodos de estudio bíblico y reglas de interpretación ya han entregado unas tareas de observación. ¿Okay? Cuando uno está analizando un pasaje, uno está interpretando un pasaje, el primer paso es observar. Y muchas veces no interpretamos bien porque no observamos bien y es necesario ver los detalles. Y aquí hay una palabrita que hay que tener, que hay que echarle el ojo. Notemos que aquí va a decir, David compró la era. Okay, volvamos a 2 de Samuel. Ya no le pongan mente a los 50 ciclos de plata, más bien pónganle mente a la palabra era. David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Ahora, la palabra era, es la palabra goren, que hace referencia al lugar del trillado. ¿Okay? Ese es el lugar al cual va a hacer referencia 2 de Samuel que va a comprar David. Pero cuando nosotros leemos Crónicas, no dice que David compró la era por 600 ciclos de oro. De hecho, cuando volvemos a Crónicas, nos vamos a dar cuenta de que la palabra no es era, dice que compró aquel lugar. Y la palabra lugar, que es Macom, en realidad no es tan definida en cuanto al espacio que representa. Así que, de hecho, esa misma palabra la podemos encontrar en 2 de Reyes 6.1 y 1 de Samuel 5.3. Está hablando del lugar. Ahora, ¿cuál es ese lugar? No necesariamente es la era, muy posiblemente está haciendo referencia al lugar o a los contornos de la era. Por eso es más caro, está comprando una mayor cantidad del terreno. La misma palabra es menos específica en ese sentido que la de 2 de Samuel. Por lo tanto, no debe entenderse que la cantidad pagada es por la misma cosa. Lo más acertado sería decir que 2 de Crónicas hace referencia a una porción más grande del territorio de Arauna. Ahora, este tipo de cosas, es más, esta aparente contradicción la encontré en un video de YouTube, tenía miles de reproducciones. Y de hecho, la persona que estaba hablando de esta aparente contradicción hasta se estaba riendo. Entonces, la solución no es tan compleja cuando no tenemos, ahora sí, un rechazo férreo por las Escrituras. Si vemos los detalles, si observamos lo que el autor está tratando de decir, nos vamos a dar cuenta que en realidad no hay una contradicción y como en el caso de Éxodo, hasta podemos encontrar preciosas lecciones. Entonces, ahora alguien dirá, ¿no estás queriendo escapar sin explicar la diferencia de nombres? Porque no sé si notaron. Uno decía Arauna y el otro decía Ornán. Entonces a lo mejor alguien se habrá quedado con, bueno, este está queriendo escapar sin explicar eso. Bueno, veamos los dos pasajes. 2 de Samuel 24:24a, por cuestiones de espacio, y 1 de Crónicas 21:25, dice, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré. Y 1 de Crónicas va a decir, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Ahora, aquí tenemos un pequeño detalle porque cuando vemos el contexto, en realidad todo indica que es la misma persona. Por ejemplo, el primer día vimos de que ese Goliat no necesariamente es el mismo Goliat. Pero cuando vemos el contexto aquí de Arauna y Ornán, en realidad parece ser la misma persona. ¿Pero por qué tiene dos nombres? Confirmemos si es la misma persona. Dice, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Y cuando vemos 1 de Crónicas, va a decir también, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en el altar de Ornán Jebuseo. Ahora, parece ser que en el contexto nos está hablando de la misma persona, pero yo quiero que veamos un detalle ahí. Estoy poniendo los nombres en el original. Cabe mencionar de que hay una primera forma de entender lo que está pasando aquí. Así que primero vamos a esas pequeñas rayitas que ven abajo de esas letras, bueno, que en realidad son consonantes,
hebreas es la puntuación masorética. Vamos a quitar la puntuación masorética y vamos a observar las consonantes como tal, que son la base de las palabras. No sé si ven ahí que hay algo similar en los dos nombres. Ahora, el primer nombre, Arauna, que en realidad Arauna sería una variante, porque en vez de esa tercera letra que está ahí, la nun debería ser una bab para que se pronuncie como Arauna. Ahí tenemos las primeras tres letras consonantes muy parecidas, Aleph, Resh y Nun, seguido de una Yod y una He, que sería la diferencia con el nombre que encontramos en realidad, o la raíz, la base del nombre que encontramos en Primera de Crónicas, que sigue siendo Aleph, Resh, Nun, con una Nun final. Muy probablemente esto se trata simplemente de una variación del mismo nombre, ¿ok? La base que tenemos ahí es la misma. Y de hecho vamos a poner un ejemplo de que eso es muy probable que haya ocurrido. Recordemos de que el libro de Crónicas fue escrito posterior al exilio, muy probablemente fue escrito posterior al exilio de Israel. Y ya el lenguaje es probable que haya cambiado un poco, así que es probable que ciertos nombres se pronunciaran de manera un poco diferente, pero no significa que es un nombre diferente como tal, sino que es el mismo nombre, nada más que con una variación, muy probablemente por haber sido influenciados por el cautiverio en el que estuvieron, ¿no? Estuvieron primero con los babilonios, después con los persas. Notemos que no es el único caso, porque aquí estamos en Segunda de Samuel y en Primera de Crónicas. ¿Quieren ver otro caso de Segunda de Samuel y Primera de Crónicas? Segunda de Samuel, sí, muchas gracias. Segunda de Samuel 11:3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Pero Crónicas no va a relatar, va a mencionar el nombre de Betsabé de una manera diferente. Estos cuatro le nacieron en Jerusalén, Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel. A ver, ¿es Betsabé o es Betsúa? ¿Hay una contradicción? ¿Es una persona diferente? No, muy probablemente es una variante del nombre. Y en realidad eso a veces pasa hasta en nuestra misma cultura. La misma persona le haces una contracción del nombre, una variante del nombre normal. De hecho, veamos las bases de ambos nombres. Lo que está en verde son las coincidencias. ¿Qué es lo único que está cambiando? Es una consonante. Muy probablemente es una variación del mismo nombre que no representa como tal una contradicción. Simplemente que lo debemos de entender como una variante del nombre que surge a raíz del tiempo que estuvieron en cautiverio. Muy probablemente hay un cambio en cómo se pronuncia algo. De hecho, eso pasa a veces en nuestro idioma también. ¿Okay? No habla igual, por ejemplo, Mateo que yo, pero los dos hablamos español. ¿Okay? Nada más de que su español pues, es diferente evidentemente, ¿no? Mucho mejor, exactamente, es mucho mejor, más refinado. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir aquí? Por lo tanto, la diferencia puede ser debida a una variación del mismo nombre. ¿Okay? En el español pasa también. De hecho, Richard, perdón, sí. En el Nuevo Testamento hay una variante. Silvano es Silas. Exacto. Y de hecho vamos a ver también que en el Antiguo Testamento otra opción es que una persona pudiera tener dos nombres, ¿no? Igual a Priscila luego la nombran como Prisca. Exactamente. Es la misma, pero con una variante nada más. Exactamente. Y veamos otro ejemplo de que este cambio en los nombres no representa una contradicción como tal. Segunda de Samuel 12, 24 al 25 dice, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, o Shalomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre, Jedidías, a causa de Jehová. ¿Qué significa Salomón? Pacífico. De hecho, el nombre está relacionado con la palabra shalom, que es paz. Y Jedidías es amado de Jehová. Entonces cualquiera podría preguntar, ok, ¿y cuál es su nombre? Salomón o Jedidías. Los dos. Porque
en esta cultura, en este contexto, los nombres no son utilizados como en nuestro contexto occidental. En nuestro contexto occidental tenemos un nombre para diferenciarnos de otras personas. En este contexto, los nombres de alguna manera están relacionados a la historia de la persona, están relacionados en algunos casos a la relación de esa persona con Dios o a lo que representó esa persona para un momento específico de la familia. Por ejemplo, podemos encontrar en 1 Samuel un nombre, Icabod, que significa la gloria de Dios ha sido tomada. ¿Por qué su nombre? Porque en ese momento, cuando él nació, la gloria de Dios fue tomada de Israel, que de alguna manera estaba representada por el arca del pacto. Entonces, los nombres son utilizados de forma diferente. ¿Cuál es el problema? Que queremos llegar a la Escritura con nuestras presuposiciones, con nuestra cultura y con nuestro contexto. Por eso no basta con ir a un diccionario, es necesario estudiar teología. Así que la segunda opción es la diferencia puede ser debido a que tuviera dos nombres. Un siguiente caso, bueno, no sé si antes de avanzar, ¿alguien quisiera comentar algo? No, adelante, creo que es muy claro eso de las diferencias e inclusive, mira, te voy a comentar algo, aquí en nuestra cultura, en México, tú mencionas la palabra pesebre, ¿y qué asociamos a la palabra pesebre? Es un burro, una vaca, un chivo, paja, y en la cultura judía no existía nada de eso. Entonces, estas son luego las presuposiciones que cuando vamos a la Escritura y lo filtramos con los ojos de nuestra cultura y no nos parece, pues entonces pensamos que hay algo que están omitiendo o que no es correcto, ¿no? Adelante, Richard, vas bien. Perfecto. Entonces, vamos a resolver, o voy a intentar resolver en estos minutos que me quedan, un par de casos más, solamente un par de casos más. El siguiente lo vamos a resolver de manera rápida porque en realidad hay un pequeño detalle que es muy fácil de comprender. Números 25:9 dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. Está haciendo referencia a una mortandad que hay porque los israelitas cuando estaban pasando por ahora sí que no habían todavía entrado a la tierra prometida, vamos a darnos cuenta de que el pueblo va a empezar a fornicar con mujeres paganas y Primera de Corintios va a hacer referencia a Números 25. Primera de Corintios va a decir, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, haciendo referencia al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto por 40 años, de hecho después del caso de Balaam. Y cayeron en un día 23,000. Ahora, el primero dice que la mortandad o aquella mortandad fue por 24,000. Pero Primera de Corintios nos va a decir que fueron 23,000. Entonces la pregunta es, ¿ahí le falló a Pablo? Digamos, de que no andaba tan inspirado en ese momento. No, en realidad la solución es muy sencilla. Hay una pequeña frase ahí que dice, en un día. Así que no necesariamente está hablando de la totalidad de la mortandad, sino simplemente cuántos cayeron en un solo día. Es muy probable que los otros 1,000 cayeran en otro momento. Entonces, esas aparentes contradicciones no son contradicciones cuando estamos abiertos a otras posibilidades. Ahora, nuestra duda es, ¿pero por qué no lo especifica la Biblia? ¿Por qué para que yo no tenga esas dudas no lo especifica? Porque no es la intencionalidad de la Biblia estar respondiendo nuestras curiosidades de personas del siglo XXI. Los escritos de la Biblia tienen un propósito muy particular. Por ejemplo, Juan capítulo 20, verso 31 dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿qué material pone Juan en su evangelio? Aquellos que apuntan a que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Que no quiere decir de que los otros evangelios no muestran a Cristo Jesús de esa manera, pero muy probablemente harán otros énfasis también. Por lo tanto, Números 25:9 y 1 Corintios 10:8 no tienen información contradictoria, sino que Pablo está haciendo referencia a la cantidad que murió en un solo día y Números a la cantidad total. Y vamos a nada más resolver un asunto más,
porque está relacionado a algo que vimos ayer con crítica textual. Y vamos a ver cómo con este elemento, o conociendo un poco de crítica textual, podemos resolver algunas también de esas aparentes contradicciones y cómo ha ayudado también a conciliar algunos problemas. Contradicción en cuanto al tiempo de jueces. Veamos, Hechos capítulo 13, versos 16 al 17, dice: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd, el Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Ahora, el problema que nosotros tenemos en este discurso de Pablo es esa mención del periodo de jueces de 450 años. De hecho, esta referencia la estamos sacando de la Reina Valera 1960. No sé si recuerdan el día de ayer que se mencionó que la Reina Valera 1960 está basada en el Textus Receptus. Y el Textus Receptus lo tiene, o la forma en la cual está escrito en el Textus Receptus, es congruente la forma en la que está en el Textus Receptus con la forma en la que está traducido, pero en realidad ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Seguimos leyendo, dice: luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora, contemos los años que aquí aparecen. Versos 17 al 18 encontramos 40 años, Israel en el desierto. Verso 20 vamos a encontrar un periodo de jueces de 450 años. Verso 21 vamos a encontrar a Saúl. Y Saúl, ¿cuánto reinó? 40 años. Y luego tenemos a David. ¿Y cuánto tiempo reinó David? 40 años. Si nosotros hacemos la suma de los años que encontramos en esto que estaba mencionando Pablo en Hechos, al final nos dan 570 años. ¿En dónde está la contradicción? La contradicción está con Primera de Reyes capítulo 6, porque después de David, ¿quién reinó? Salomón. ¿Quién construyó el templo? Salomón. Recordemos eso. Dato importante, ¿quién construyó el templo? Salomón. Y según este conteo, habrían pasado 570 años. Ahora veamos lo que dice Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, al 4º año, el principio del reino de Salomón sobre Israel, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Pero según el conteo anterior, debió haber empezado a edificar la casa de Jehová 570 años después de que el pueblo haya salido de Egipto. Pero aquí nos dice el texto que salió 480 años. Entonces, ¿en dónde está el problema aquí? Porque aquí parece que las cosas están siendo relativamente un poquito más específicas, que también vamos a ver que no en realidad. Ahora, en Hechos vamos a encontrar una variante textual. Y algunos preguntaban ayer, ¿en dónde me puedo dar cuenta dónde hay variantes? Bueno, yo ayer andaba con un Nuevo Testamento griego. Si ustedes compran un Nuevo Testamento griego, por lo general en las partes de abajo va a tener los comentarios de las numeraciones que tienen en cuanto a si hay variantes o no hay variantes. Y aquí, no lo pidieron los hermanos de Logos, pero igual lo menciono. Ayer dije también de que Logos tiene una herramienta que se llama aparato crítico, y el aparato crítico nos permite ver en qué partes hay variantes textuales y poder ver cuáles son esas variantes. Entonces, no es información escondida, es información que en realidad nosotros tenemos al alcance, si tienen Logos o si tienen un Nuevo Testamento griego. De hecho, aquí estoy poniendo un screenshot del aparato crítico de Logos y en realidad las variantes son mostradas en esta parte que estoy poniendo en el cuadro. Y hay dos posibilidades. La primera es la que tenemos en la Reina Valera 1960, que en realidad es la tomada del texto bizantino, y tenemos
otra variante. Y vamos a ver cuáles son esas. Bueno, esta primero que tenemos aquí es la del texto bizantino. Y el problema está en esto que estamos aquí poniendo saltado en color verde y naranja. Y esta parte es el problema, el kai metazauta y el hos etesi tetracosios kai penteconta. Ahora, ¿qué es eso? Okay, no estamos hablando en lenguas. Simplemente para que se entienda, es un intento ahí de transliterar. Kai es y, meta en el contexto se puede traducir como que después el de se tiene que suplir por nuestro español y zauta esto. Después de esto, como años 450. Por eso es que tampoco se puede traducir de manera tan textual, ¿ok? Porque hay que arreglarlo en la traducción a cómo se pondría en nuestro idioma. Entonces, en el texto bizantino es como lo tenemos en la Reina Valera. Y después de esto, 450 años, Edoken dio Critas, jueces, Geos, hasta Samuel tu profeta, Samuel el profeta. Entonces, de ahí, de ese texto está basado lo que tenemos en la Reina Valera 1960. Pero ¿cuál sería la variante? La variante, o más bien la otra posibilidad, es que esto en realidad estuviera en otro orden y que fuera así, que esa es la variante. Entonces sería de la siguiente manera. Como años 450, bueno, es 450, y después de esto dio jueces hasta Samuel el profeta. Entonces, los 450 años, pero hablando en números redondos, estarían haciendo referencia al periodo previo a los jueces. Y así sí tiene sentido, si estamos pensando, porque en realidad los 450 tampoco son años exactos, sino que está hablando en números redondos. Por eso dice Jos como, o por lo menos en el contexto se nota que está hablando de números redondos. Alguien podrá decir, bueno, lo podemos determinar por los puntos. Cabe aclarar que los puntos no están necesariamente en los manuscritos, sino que eso es ya cuando ponen la adaptación en los Nuevos Testamentos griegos. Y la NTV y la NBI, que están basados en manuscritos más antiguos, en realidad lo traducen de esta manera. Veamos cómo se traduciría con la otra variante. Dice, tuvo que soportarlos durante 40 años y anduvieron vagando por el desierto, luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Esto está incluyendo el periodo de tiempo que Israel pasó también en Egipto. Y está hablando en números redondos, como 350 años. La NTV es una versión dinámica, por eso vamos a ver de que a veces hay una que otra palabra de más. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días de Samuel el profeta. Entonces ya no tenemos el problema de ¿qué? De 450 años de jueces. Entonces ya no está hablando del periodo de jueces en adelante, sino previo a jueces. Y eso ya no entra en contradicción con los 480 años transcurridos hasta la construcción del templo de Salomón. Y esta aparente contradicción que ustedes podrían encontrar en algunas páginas de internet se resuelve también entendiendo la crítica textual y la importancia de las variantes textuales, de poder tener acceso a manuscritos más antiguos que a lo mejor me puedan dar una información que a lo mejor fue cambiada por las razones que vimos en el conversatorio de ayer. Si a alguien le suena esto raro, a lo mejor lo digo a los de la transmisión, es porque a lo mejor no han visto el conversatorio del día de ayer. Los animo a que por favor vean el de ayer y el del jueves para poder tener más contexto de lo que estamos hablando. Y la NBI dice, y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años, luego de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia, y todo esto duró unos 450 años. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Entonces, ahí está resuelta la aparente contradicción, también con un poco de conocimiento de crítica textual, o más bien con acceso. Y vamos a concluir. Richard, pudiera nada más comentar. Algunas personas han preguntado sobre cómo ver las variantes.
La mayoría de las versiones más recientes van a incluir una notita en el texto. Si hay algo que es debatible, entonces te va a poner ahí una notita y vas al pie de la página y te dice, algunos manuscritos tienen tal. Entonces, por lo menos tienes una información básica de por qué las diferencias existen entre algunas de las versiones actuales. Y así no tienes que comprar un Nuevo Testamento griego o Logos, ¿verdad? Aunque les animo que compren Logos, ¿verdad? Pero si no pueden, muchas de las versiones nuevas tienen esa información en las notas al pie de la página, por lo menos en los pasajes más importantes. Es cierto, de hecho mi NTV los trae y trae un asterisco, creo. Dice, bueno, concluimos que lo que a primera vista vemos en la Biblia como una contradicción no debe entenderse necesariamente como esto. Si creemos que Dios ha inspirado su palabra y que ésta es inerrante, debemos estar abiertos a posibilidades de interpretación que armonicen con lo que creemos de las Escrituras. Y el mismo texto nos va a dar evidencia de esas posibilidades. No son todas, pero esto es simplemente para que nos animemos a ver de que estas contradicciones no son contradicciones. Y esto nos debe llevar a fortalecer nuestra fe, a ver de que la palabra de Dios es correcta, es acorde al carácter de Dios mismo. Entonces, esta es mi conclusión y me gustaría que ahora pase Luisa su tiempo, aunque vamos a tener un tiempo también de anuncios. Ok, antes de hacer este switch, Richard, como verán mis hermanos, es bien fácil sacar las deducciones de esas aparentes contradicciones, de acuerdo a lo que nos dijo Richard. Créanme que la Biblia es como un tesoro escondido, ¿verdad? Y que para encontrar la riqueza y la pureza de ese tesoro, pues hay que escarbar. Y hay que escarbar profundamente. Entonces, una excavación no se lleva de la noche a la mañana, cansa, es difícil, pero no es imposible. Y yo creo que Dios, en su gracia en estos días, nos ha dotado no de mayor inteligencia que los años pasados, sino de mejores herramientas. Y de herramientas que están al alcance de nuestra mano. Y la implicación para cada uno de nosotros, bueno, es utilizar esas herramientas. Y si no sabemos utilizarlas, pues hay maestros que nos pueden enseñar a utilizar las herramientas. Y si de plano pues carecemos de muchas cosas, bueno, pues hay institutos que nos pueden enseñar a hacerlo. Entonces, vamos a poner un video precisamente para hablar de una institución y posteriormente hacemos el cambio porque Luis ahora nos va a dar unas cuestiones prácticas acerca de la inerrancia y acerca de todos estos conocimientos que hemos estado adquiriendo. ¿Listo, Richard? Luisito, hemos visto mucha información aterrizada respecto a la inerrancia. La pregunta es, ¿qué implica, qué implicaciones tiene para cada uno de nosotros el conocer que la Biblia es inerrante? Bueno, gracias. Gracias a la iglesia por la invitación al instituto. De verdad me siento muy privilegiado de estar aquí. Les agradecemos por la invitación, ¿verdad? De todo corazón. Y aprecio mucho que me den la oportunidad de compartir este tema de las implicaciones desde esta perspectiva pastoral, porque hemos hablado bastante de esta parte académica que es muy necesaria. Hemos hablado de la ciencia cuando hablamos de la crítica textual, pero no quisiéramos que quede en esa esfera intelectual, porque nadie es salvo, ni nadie es más santo, ni perfeccionado por conocer todo eso. Todo eso pudiera sonar muy intelectual y lo es, pero no quisiéramos quedarnos allí, sino que hoy quisiéramos ir a la palabra, a esa palabra inspirada, infalible
inerrante, preservada por nuestro Dios. Ir a ese fundamento, esa presuposición básica real, fiel y que es inamovible. Así que hoy quisiera compartir con ustedes estas implicaciones, ya que un teólogo de nuestro tiempo dijo lo siguiente: si nuestros fundamentos son frágiles, todo en nuestra vida cristiana terminará siendo frágil también. Sinclair Ferguson dijo esto, un teólogo escocés de nuestros días. Y es que es tan cierto eso, como bien se ha dicho, todos tenemos presuposiciones y el cristianismo tiene una presuposición básica, que es la palabra de Dios. Y todo lo que nosotros creemos emana de la palabra de Dios. Y si eso es la fuente de nuestra información, tú y yo como creyentes tenemos que conocer y defender la Biblia. ¿Por qué? Porque es la única regla infalible para todo, no solo para alguna esfera de tu vida, sino para toda tu vida. Toda tu vida. Esto quiere decir que la palabra de Dios, la Biblia, es la regla de todo lo que hacemos, de todo lo que creemos, de todo lo que decimos, de todo lo que pensamos. Y estoy utilizando conscientemente esas palabras porque quisiera que ustedes entendieran esto, que no solamente la Biblia es la regla para lo que tú crees, sino para todo lo que tú piensas, todo lo que tú haces, todo lo que tú eres. Todo en la vida está determinado por esa presuposición básica si en verdad somos creyentes. Es la palabra inerrante de Dios que salva, es la palabra inerrante de Dios que santifica, es la palabra inerrante de Dios que transforma por medio de esos principios básicos de sabiduría que podemos observar e interpretar. Pero también es a través de la revelación divina que nosotros podemos observar la vida e interpretar la vida. Quiero pedirte que escuches esto porque la tendencia de tu corazón y de mi corazón desde la caída es hacer una dicotomía. Es decir, sí, yo creo en la Biblia porque sé que necesito fundamentar mi fe en esa revelación. Pero eso queda reservado para el día domingo de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y gracias, y cuando hay una conferencia, bienvenida. Pero en mi día a día tengo otra presuposición básica a la cual voy e interpreto la vida con esa presuposición básica, otra fuente de información, que no es la palabra de Dios. Un hombre que se ha mencionado en estos últimos días, se llamó Erasmo de Rotterdam. Y él fue uno de los primeros que creían en esta dicotomía. Él creía, sí, en un Dios, pero que ese Dios no tenía nada que ver con la vida práctica. Ese Dios no estaba interesado en las decisiones diarias de la vida, de la persona. Ese Dios había sido, sí, la fuerza inicial, creadora, pero no era más que eso. No era alguien inmanente, no era alguien que se relacionaba, no era un Dios relacional, cercano. Y aunque Erasmo jamás negó la existencia de Dios, él no creyó en el Dios de la Biblia. Él no creyó en el Dios de la Biblia. De hecho, muchos califican a Erasmo de Rotterdam como uno de los humanistas más destacados de la historia. Que decía, sí, Dios existe, claro que Dios existe. No podemos entender el universo sin Dios. Pero ese Dios
no es el que determina todo lo que yo hago y no puede determinar la forma de interpretar la vida. Así que hoy yo quisiera pedirte que tú veas que la palabra inerrante de Dios, infalible e inspirada, no solamente es para tenerlo aquí en la iglesia y confesar estas verdades, sino llevarla a la vida diaria. Y una pregunta, ¿por qué se hace esa dicotomía? Y creo que me quedé aquí demorado con las diapositivas. ¿Por qué se hace esa dicotomía? Porque muchas veces nosotros, al igual que todo ser humano que ha existido en este universo, se ha hecho estas preguntas. Esas preguntas elementales. Yo estoy seguro que más de uno, bueno, todos aquí, nos hemos hecho una o todas estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Para qué existo? ¿Hacia dónde voy? ¿Existe en verdad el bien y el mal? ¿Realmente hay un Dios? Y cuando te haces esas preguntas, que son preguntas que genera tu ser interior, porque buscas propósito, es porque sabes que necesitas encontrar una fuente, una presuposición básica para que responda esas preguntas. Y solamente hay dos formas de responder a esas preguntas. Hay dos fuentes. La primera es la palabra inspirada, infalible e inerrante de Dios. O buscas respuestas allí, esas preguntas las buscas responder con base en la palabra o los buscas responder con el yo, el humanismo, el racionalismo, el cientificismo que hoy tanto impera. ¿Eres tú el parámetro? Lo que tú piensas, lo que tú concibes, lo que tú puedes medir con tus sentidos, lo que puedes calcular con el método científico, lo que puedes repetir con el método científico, ¿eres tú o es la Biblia? Y como creyentes, nosotros tenemos que responder a todas esas preguntas con la palabra inerrante de Dios. Porque eso es la única verdad, como decía hace un momento el hermano Mateo. Es la única verdad, no hay muchas verdades, es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No hay más verdad, hay una verdad. Y la verdad no se define, la verdad se conoce, porque la verdad es indefinida. No puedes decir de aquí a aquí es verdad. La verdad es una persona eterna y por lo tanto no la puedes definir. Así que la palabra de Dios es realmente todo lo que tú y yo necesitamos para la fe y para la vida. Es la revelación inerrante de Dios la que nos muestra los mandamientos de Él. Y a la vez nos revela cómo nuestro corazón se revela ante tal revelación de su ley. Y eso hace notar que el ser humano que se revela contra la ley de su creador necesita un Salvador. Pero en ella también encontramos la bendita noticia de su amor revelado, de ese Dios eterno que se reveló en Cristo como nuestro Señor y Salvador. La Biblia nos dice a los creyentes lo que es agradable a Dios y cómo nosotros podemos conocerle y disfrutarle. Pero también la Biblia le dice al pecador cuán grande es su amor para con él. Así que es por esta razón que juntos debemos ir a la Escritura y recordar la siguiente verdad. Yo quisiera pedirte, por favor, que tú recuerdes esta verdad. Porque la Biblia es inerrante. Tú debes confiar en su suficiencia. Porque la Biblia es inerrante. Tú debes confiar en su suficiencia.
Y quisiera pedirte que para tú llegar a esa conclusión, vayamos a la palabra inerrante e infalible de Dios y vayamos a un pasaje, el Salmo 19, versículo del 7 al 9, solamente son 3 versos. Y leamos este salmo. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Así que hoy quisiera pedirte que a lo largo de estos minutos veamos juntos esta descripción del salmista. Y el salmista nos va a mostrar diferentes formas de referirse a esa escritura, pero también nos va a mostrar lo que esa escritura es y lo que esa escritura hace. Por lo pronto, déjame ir al verso 7, la primera parte del verso 7, y encontrar el primer punto de esta enseñanza o de este conversatorio. La Biblia es suficiente, porque la Biblia es inerrante. Tú debes de confiar en su suficiencia, porque ella es suficiente para la salvación. Para la salvación. David nos muestra que la palabra de Jehová es perfecta. ¿Recuerdas el verso 7? Es perfecta, que convierte el alma, es perfecta. La Biblia es superlativa en todos los sentidos. La Biblia es superlativa en todos los sentidos. No solo es perfecta en un punto, sino que su perfección es amplia y profunda. Es perfecta, es superior a cualquier otra cosa. Esto no quiere decir que la Biblia contenga todo lo que tú necesitas conocer. Obviamente, la Biblia no es una fuente de información sobre cada tema concebible. Por favor, no estamos diciendo que si la Biblia es perfecta, tiene toda la información que tú necesitas para estudiar medicina o estudiar astronomía o estudiar química. No estamos diciendo eso. Es perfecta para darte a conocer el mensaje que tú necesitas por las necesidades que tú tienes elementales. Esas preguntas que tú y yo nos hacemos: ¿quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Hacia dónde voy? ¿Hay un bien y hay un mal? ¿Dios existe? Si tú quieres responder a esas preguntas, la palabra de Dios es suficiente y es perfecta para responder esas preguntas. Pero como instrucción de Dios para la vida del hombre, la Biblia es perfecta. Ella es la que me dice todo lo que necesito saber sobre mí. Ella es la que me dice todo lo que yo necesito saber sobre Dios, sobre el bien, sobre el mal. La Biblia es perfecta, no es deficiente, no tiene defecto, ni siquiera una jota ni una tilde. Ni siquiera una jota ni una tilde. Los elementos más pequeños y minúsculos de la escritura no tienen imperfección. Pero ¿perfecta para qué? ¿Perfecta para qué? La Biblia es perfecta para dar vida, para salvar el alma. Son perfectas para dar vida a los muertos, perfectas para dar oxígeno a aquellos huesos muertos. Son perfectas. Y quisiera que tú trajeras a tu mente la verdad que nosotros encontramos en Santiago capítulo 1. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Por qué? Lo tienen ahí en la pantalla. Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cuál es el medio que Dios ha decidido usar para dar vida a aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? No es la psicología,
no es el conocimiento de la crítica textual, no es el afirmar ciertas verdades de la palabra. Él trae vida por medio del Espíritu, cuando el Espíritu ilumina la verdad y trae vida. Mire cómo lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es la Biblia, esa escritura inerrante, infalible, la que salva el alma. Y mi querido padre de familia que estás aquí, déjame decir esto. Mira, quizá tú no sabes aclarar todas las contradicciones de la palabra. Quizá tú salgas de aquí diciendo, sí, qué bueno que Richard está estudiando eso de la crítica textual, porque yo no le entendí nada. Y quizá algún día le alcance a entender algo. Pero quiero decir, y tú tienes un hijo allí rebelde, inconverso, estás luchando con tu propia familia, sabes, tú tienes todo lo suficiente para compartir el evangelio y esas almas vengan en arrepentimiento y conozcan a Cristo. Así que la Biblia es suficiente para dar vida. Es suficiente. Es perfecta. No hay libro, no hay palabras que hagan con tal perfección lo que la bendita palabra de nuestro Dios puede hacer. Y eso, déjame decirte, no hemos hablado de la semana, el día que el hermano Mateo estuvo compartiendo, habló de evidencias. Y hay evidencias internas, externas, pero hay una evidencia externa que hace ver que la Biblia, este libro, es la palabra de Dios, porque no hay un libro que pueda hacer lo que ese libro hace en la vida tuya y en la vida mía. Ese libro te ha salvado y te ha dado vida, ha despertado en ti lo que y ha puesto en ti un deseo de lo que antes odiabas. Ahora amas lo que antes despreciabas. ¿Quién pudo producir eso? La bendita palabra infalible, inspirada de nuestro Dios, perfecta para convertir el alma. Yo pensé que yo no me iba a tardar tanto como ellos, pero me estoy tardando. Y quiero solamente decir que la palabra que utiliza el salmista para hablar del alma, que convierte el alma, es una palabra hebrea que es nefesh, que normalmente puede tener traducciones como persona, criatura, pero por el contexto nosotros podemos ver que es esa parte inmaterial del ser humano, es esa parte que es eterna. La palabra de Dios es perfecta para convertir esa parte inmaterial del ser humano, esa parte que no muere, que es eterna. Así que las escrituras en las manos del Espíritu Santo tienen el poder de revivir, de regenerar a los muertos que estaban en sus pecados. Nadie más tiene ese poder. La palabra de Dios es el único poder que puede transformar totalmente a todo el ser interior. A todo. ¿Qué se necesita para compartir el evangelio? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que salva al pecador en nuestros días? En este tiempo de tanto bombardeo de atracciones en las iglesias o en las diferentes religiones. La palabra de Dios. ¿Es quizá el ingenio del pastor o el carisma de los líderes lo que va a atraer a las personas? No. ¿Es lo emocional de la música o el diseño arquitectónico de las iglesias? No. ¿Se requiere acaso del mercadeo o las técnicas de mercadeo
para traerlos a las personas? No, lo único que salva a las personas es la proclamación fiel de la palabra de nuestro Dios. Así que es necesario repetir lo que Martín Lutero, que el domingo pasado estábamos recordando esos 504 años de la Reforma. Solo Escritura, solo Escritura. Ellos sabían y creían que el poder de Dios está justo donde la Biblia dice que está. Está en su bendita palabra. En su bendita palabra. Es el poder de Dios, el Evangelio. Solo la Escritura. Y Pablo por eso dijo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 2: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia, no adulterando la palabra. Al contrario, manifestando y predicando solamente la palabra. Manifestemos la palabra. Creyentes que están aquí, en tu trabajo, cuando tú compartas la palabra, lo que tú necesitas es compartir la palabra, no tu testimonio. Comparte la palabra. La palabra le dice a ese compañero de trabajo que es un pecador, pero que hay misericordia y gracia. Ellos necesitan escuchar el evangelio de la palabra. No compartas tus buenas experiencias. Solamente comparte el evangelio de la palabra. Pero la Biblia inerrante no solamente es suficiente para salvar, es suficiente también para santificar. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio. Mira cómo describe el salmista, que es tan embellecedor la forma en que lo describe, que atrapa nuestra atención, porque de esa forma poética nos dice cuán importante es y determinante y suficiente la palabra de Dios para la santificación del creyente. Es precisamente la palabra la que nos purifica. ¿Por qué? Porque esa palabra es pura. La Escritura no tiene corrupción en absoluto. Es perfectamente pura, extremadamente limpia. No hay mancha de imperfección o error en ella. Y es por eso que la única forma de santificación es a través de la palabra. Es a través de la palabra. Y recuerdan ustedes cuando Pablo le escribe su carta a Timoteo, y cuando le escribe su carta a Timoteo, le hace ver precisamente a Timoteo la importancia de la Escritura para su salvación, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo. Pero en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No solamente es suficiente para tu salvación, sino es suficiente para tu santificación, para que llegues a ser el hombre que Dios quiere que tú seas, en esa perfección, en esa plenitud. Así que la Biblia es suficiente para salvarnos y santificarnos. Y recuerda, por favor, lo que el Señor Jesucristo dice en Juan 17:17. ¿Recuerdas? Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. El medio de santificarlos es a través de tu verdad. Y ese instrumento que Dios nos ha dado es suficiente para santificarnos, porque ella es pura, perfectamente pura. Y de hecho, el término que utiliza el salmista para hablar de la pureza de las Escrituras es un término que se utilizaba en el contexto ceremonial.
Cuando los sacerdotes entraban, tenían que pasar por un proceso de purificación donde ceremonialmente tenían que ser perfectos, limpios, puros. Y a ese nivel, para poderlo entender, el ser humano y estos receptores del Salmo están diciendo cuán perfecta es la ley, cuán pura es la ley. No son cualquier cosa, tenemos la palabra pura que nos purifica. La Biblia nos dice todo lo que Dios quiere que creamos, sepamos para vivir en su reino. No quisiera dejar pasar la oportunidad de aplicar esto a jóvenes que seguramente luchan con el pecado y que en muchas ocasiones te has sentido frustrado diciendo: yo soy creyente, yo ya he creído en Jesucristo como mi Señor y Salvador, pero veo aún esa lucha con mi pecado y me frustro porque quisiera ser libre de este pecado. Llámese pornografía, fornicación, masturbación, chisme, lujuria, lo que sea, y tú dices: ¿quién puede? Lo he intentado. Quiero decirte, la Biblia es suficiente. Es suficiente, no necesitas ir, lo digo esto con cuidado, no necesitas ir a un psicólogo para vivir en santidad. Muchas veces es necesario un tratamiento de eso, no estoy menospreciando eso, pero no es suficiente. Ese tratamiento psicológico no será suficiente para tu santificación. La Biblia es suficiente para tu santificación. Es suficiente. Es suficiente. Solo la Escritura, dijo Lutero, es la verdadera señora y maestra de toda la Escritura, de toda la enseñanza y de toda la santificación. La Biblia nos dice, y esto lo cité hace un momento, todo lo que Dios quiere que creamos y sepamos para vivir en su reino y servirle. Dios nos dejó en la Escritura lo que quería decirnos y decidió no decirnos lo que no quería decirnos. La sabiduría y conocimiento de Dios son tan grandes que no podríamos de ninguna manera saber lo que Él sabe. Pero lo que nosotros necesitamos saber para salvación y para santificación ya ha sido dado a través de su palabra. Y es allí cuando llegamos a concluir como el salmista, como Pablo concluye en Romanos capítulo 11, versículo 36. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No puedo conocer todo lo que Él conoce, pero lo que Él me ha revelado es suficiente para decir cuán grande es su bondad. Y por eso mi deseo de animarte a que continuamente vayas y abreves a las aguas deliciosas y refrescantes de la palabra, como lo dice el Salmo 1. Porque es allí cuando tú podrás discernir entre el bien y el mal. Quiero decirte, tú no podrás encontrar la santificación por decir cada día: ay Señor, yo quiero ser santo, y de repente por ósmosis, ya soy santo, dejé todo pecado. No. Necesitas conocer la palabra. Y Richard nos ha animado continuamente. Necesitamos profundizar, necesitamos estudiar teología. Hay un libro del doctor Sproul que dice: todos somos teólogos. Porque todos somos teólogos, unos buenos, otros malos, pero todos somos teólogos.
Y para ser buenos teólogos necesitamos leer la Escritura. Por lo tanto, los apóstoles, dice Martín Lutero, estaban llenos del Espíritu Santo y estaban seguros de que habían sido enviados por Cristo y estaban predicando el verdadero evangelio. Sin embargo, no se exaltaron ni pidieron a los hombres que le creyeran, a menos de que de manera concluyente probaran con la Escritura que lo que habían dicho era verdad, para que la boca de los incrédulos fuera detenida y no pudieran objetar. Nada de lo que hemos dicho, a pesar de todas las credenciales que pudiéramos tener, no lo crean porque lo dijimos nosotros, sino créanlo porque ustedes lo leen allí. Y cuando tú vas a la Escritura, entenderás y profundizarás tu pensamiento. Tu razonamiento será amplio. Spurgeon decía que la mejor forma de ampliar y ensanchar nuestro pensamiento es a través de la verdad escritural de la palabra. Joven, si tú estás luchando con esos deseos temporales, profundiza en la palabra y sabes, esos pequeños aperitivos y golosinas de este mundo serán nada cuando tú te deleites en la verdad de la palabra, como lo veremos al final. No era predicación, ¿verdad? Pero no sé si en este momento, hablando de esto, de cómo la Escritura es suficiente para nuestra santificación, pudiéramos compartir algo de cómo podría ser eso práctico para nuestras vidas, entendiendo que hay de todas las edades aquí. Sí, yo creo que es una excelente reflexión y un aterrizaje necesario, porque es algo parecido a si yo quiero aprender a nadar, yo me puedo leer todos los manuales sobre natación, pero cuando me aviente a la alberca voy a saber si aprendí esos manuales, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta reflexión es tan oportuna, Luisito, y te lo agradecemos mucho, porque sin duda hay mucho conocimiento que es necesario e importante. Pero si ese conocimiento no se aterriza a una vida santa, va a ser en vano. Hermanos, ¿quieren comentar? Creo que es tan importante para nosotros no solamente pensar que por ir a la iglesia o incluso por tener un breve devocional por la mañana o por la noche, que eso va a lograr esa transformación radical en nuestra vida. Para que esa transformación radical se lleve a cabo en nuestra vida, tiene que haber un estudio profundo, una meditación larga sobre la palabra de Dios. Si tú lees 10 minutos, 5 minutos en la mañana, dices, bueno, ya cumplí, y luego sigues el resto de tu día sin pensar en la palabra de Dios, sin preguntarte cómo puedo conocer a Dios más, cómo puedo amar a Dios más, cómo puedo obedecer a Dios más en este momento del día, a raíz de lo que yo leí en la mañana, de nada va a servir. Y vas a seguir frustrado, no pudiendo cambiar, no pudiendo dejar el pecado. Entonces creo que si nosotros realmente creemos que esta es la palabra de Dios y que es inspirada y que es inerrante y que por ser la palabra de Dios es más valiosa que el oro, pues vamos a pasar tiempo en ella. Y 10 minutos no te va a servir. O sea, tiene que ser esa presencia abundante, la morada abundante de la palabra de Dios en nosotros. Entonces ese sería pues lo que la práctica que yo te diría. Estudia profundamente la palabra de Dios y no tienes que ser alumno del Instituto Teológico de Querétaro ni de la Universidad Cristiana de las Américas. Esto debería de caracterizar a cada creyente Amén. que estamos aquí el día de hoy o que está viendo en línea también. Ahora sí que, manteniendo la misma línea de lo que estaba mencionando Mateo, creo que a veces olvidamos la importancia de los hábitos piadosos, porque los hábitos piadosos, cuando hablamos de orar sin cesar,
o estar meditando en la Escritura no se trata meramente de un ritualismo, sino tiene que ver con esa búsqueda de comunión con Dios. Yo, por lo general, trato de ilustrarlo de la siguiente manera. Yo creo que, bueno, algunos de los que están aquí creo que ya habrán escuchado esta ilustración y las mamás comprenderán muy bien de lo que estoy hablando. Yo creo que todo el mundo ha visto ese niño pequeño que llega con la mamá y pues resulta que ese niño tiene ya tiempo que se ha empezado a juntar con un amiguito de la calle, un amiguito de la escuela, y de repente la mamá nota que el niño empieza a hablar diferente. Y la mamá pregunta, ¿y en dónde aprendiste eso? ¿Por qué hablas así? Ah, bueno, es que Juanito lo dice, ¿no? Y resulta que empieza a hablar de manera diferente por pasar tiempo con él. Y algo parecido pasa cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor. Nuestros pensamientos empiezan a dejar de ser nuestros pensamientos, nuestras palabras dejan de ser nuestras palabras. Como una réplica por pasar tiempo de comunión con Él, empezamos a vivir a Cristo al estar afectados por estar en su presencia. A como ese niño pequeño empieza a cambiar sus palabras y su forma de hacer ciertas cosas porque resulta que está replicando lo que hace su amigo, ¿no? Entonces, cuando pienso en santificación, pienso justamente en eso, cómo empezamos a vivir a Cristo de manera progresiva. Una pregunta, Luisito. Traemos la presuposición de que ser santo pues nos lleva a esas imágenes de un hombre con una aureola y de que todo el día se la pasa encerrado y de que se flagela, y realmente es esa imagen el reflejo de lo que es ser santo. ¿Cómo podemos quitarnos esa presuposición y aterrizarlo en nuestra vida práctica? Conocer a Cristo y sus atributos te van a hacer romper muchos de esos prejuicios que tú tienes. Muchas de esas presuposiciones de las que hemos hablado solamente reflejan nuestra falta de entendimiento de quién es Dios. Porque cuando tú conoces la santidad de Dios, Dios es santo no porque esté alejado del pecado. Antes de que existiera el pecado, Dios era santo. ¿Cierto o falso? Antes de que existiera el pecado, Dios es santo. Así que Dios es santo no por la ausencia del pecado, Dios es santo por la suma de sus atributos. Él es único, único. Y ha decidido hacerte a ti santo para que refleje sus virtudes únicas. Nadie más tiene ese privilegio. Pedro les dice, Él os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para que anunciéis sus virtudes, para que ustedes sean como Cristo es. Así que santidad no solo se refiere a separarme del pecado, sino a hacerme más a la imagen de Cristo, y por ende es estar alejado del pecado. Pero hay más que eso, que solamente estar alejado del pecado. Mi mayor lucha no es contra el pecado, mi mayor lucha es por desear ser como Él, amar como Él, ser paciente como Él, ser prudente como Él y deleitarme en Él. Pero si me permiten, lo que ha pasado esta semana ha sido que los hermanos nos han llevado por un recorrido y han puesto nuestra atención y nuestro razonamiento hasta un punto donde hemos dicho, es cierto, la Escritura es infalible. Y quiera Dios que nosotros podamos llegar a esa conclusión. Todo esto, estoy seguro que los hermanos que han invertido, la iglesia que ha invertido, el instituto que ha invertido, es para que nosotros juntos podamos decir, tenemos la palabra infalible, inerrante, inspirada de nuestro Dios, preservada por siglos. Ok, ¿para qué? Para que tú entiendas que tu vida diaria puede ser transformada. El pueblo de Dios no necesita ningún otro medio para santificación más que la palabra bendita de nuestro Dios.
Salgamos de aquí diciendo la palabra inerrante, infalible de Dios. Yo tengo eso para que esa palabra sea todo para mí. Y como dice el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. La Escritura debe ser la única base para toda enseñanza cristiana. Y por último, la Biblia, la Escritura, que es inerrante, y por esa razón tú y yo debemos de confiar en su suficiencia para salvación, en su suficiencia para la santificación, pero también en su suficiencia para nuestra esperanza. Y estoy tratando de responder a esas preguntas existenciales. ¿Quién soy? Yo soy un pecador que merezco el infierno, pero por gracia de Dios soy salvo, puedo ser salvo. ¿Para qué estoy aquí? Para ser conformado a la imagen de Cristo a través de ese proceso de santificación. ¿Y hacia dónde voy? Esta historia, esta vida, ¿tiene respuesta? ¿Solamente son ciclos? ¿O hay una línea, hay un horizonte, hay una metanarrativa en esto? Y cuando vamos a la Escritura nos muestra que, ¿sabes? Esta historia no se trata de ti ni de mí solamente. Se trata de un plan de redención diseñado desde la eternidad. Y dice Efesios capítulo 1 que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. No hay entonces una sola palabra inspirada por Dios que no tenga un propósito eterno. Y por eso quisiera pedirte que recordaras lo que dice el Salmo 19. Volvamos al Salmo 19 y el Salmo 19 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece ¿para cuándo? Para siempre. El propósito de la Escritura no es hoy, no es una píldora para callar tu conciencia, que te sientes culpable, ven a tomar dominicalmente tu píldora para que sigas la vida tranquilo. No. El propósito de la Escritura es mucho más que el presente. Va a permanecer para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Así que no hay una sola palabra inspirada por Dios que tenga fecha de caducidad. Toda la Escritura va a permanecer para siempre. Para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Hermano, yo no sé si eso te emociona, pero saber que tú tienes en tus manos una copia de la palabra inspirada por Dios y que va a permanecer y que todo esto se va a acabar y algún día nosotros estaremos delante de Dios diciendo: tu palabra permaneció infalible. Tu palabra permaneció inmutable, no cambió. Nos aferramos a ella y fue nuestro sustento en los momentos más difíciles. La palabra de Dios no solo permanecerá para siempre, sino que en ningún momento va a cambiar. No tiene variación alguna. Así que Pedro le dice a sus oyentes en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Nueva Biblia Las Américas lo traduce así. Y quisiera que tú pensaras en esto. Pedro había sido testigo en ese monte de la transfiguración de algo glorioso, único en la historia de la humanidad. Y Pedro dice: eso queda eclipsado frente a lo que yo tengo en mis manos. Tenemos la palabra profética más segura. Esa experiencia es suficiente para alentar mi corazón, pero hay algo que alienta más mi corazón,
qué es la escritura, la palabra de Dios. Y mira, y quise ponerlo en negritas, porque mira qué es lo que está esperando con base en la palabra, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué está esperando? ¿Qué es lo que sostiene la palabra en el corazón de Pedro? Yo estoy esperando la redención de mi alma. Estoy esperando que el lucero de la mañana, Cristo, el Rey de Gloria, descienda con voz de mando, con voz de arcángel, y los que estén muertos resuciten, y los que estemos vivos vayamos con Él. Esperamos la redención. Hermanos, el hecho de que tú y yo tengamos la palabra inerrante, infalible de Dios, que es suficiente para salvarnos y para santificarnos, nos mantiene con esperanza de que cualquier sufrimiento que tú tengas ahora mismo es un sufrimiento temporal, pero que todo abona para un bien. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Que no hay cosa que esté pasando de este lado de la eternidad que no tenga un propósito bueno en las manos de nuestro Rey, que todo lo está orquestando para ese momento de gloria. Para ese momento de gloria. La Biblia, entonces, concluyo, y nos dice todo lo que verdaderamente necesitamos saber para nuestra fe y vida. La Biblia es perfectamente suficiente porque nos dice todo lo que necesitamos saber para obtener la vida eterna y vivirla desde hoy. Las Escrituras son suficientes, son inerrantes para la salvación, santificación y para mantenernos en esperanza. Pero quisiera pedirte, por favor, que si tienes tu Biblia, vayas al Salmo 19 y leas junto conmigo solamente el verso 10. Y pido al Señor que eso sea una realidad en mi vida como en la tuya. Y que pueda ser en verdad una práctica. Leamos juntos, yo lo puedo leer en voz alta y tú me puedes seguir con tu vista. El versículo 10 lo leeré en la Reina Valera 1960. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Es eso para ti la palabra de Dios? Hoy en la tarde pensaba y me preguntaba si eso era para mí, porque hemos hablado tanto de la Escritura y podríamos sumergirnos tanto en investigar más acerca de la Escritura y todo lo perimetral de la Escritura y perdernos la delicia de esa miel. No te la pierdas. Así que hoy te invito a creer que la Escritura es inerrante y por lo tanto suficiente para tu salvación, para tu santificación y para tu esperanza. Cree en ellas y deleítate en ellas. Muchas gracias. Amén y amén. Creo que esta reflexión que nos obligas a hacer en nuestras propias vidas debe de regresarnos a los fundamentos. El mundo está desesperanzado y trata de obtener esa ancla para su alma en una vacuna, en una recuperación económica, en el refugio de alguna religión. Y muchas veces los creyentes nos vamos con esa misma corriente.
Cuando la esperanza la Amén, tenemos aquí. amén, amén. Aquí tenemos la esperanza, la Amén. bienaventurada, Amén. de que habla los apóstoles. Y ese es el ancla firme Amén. de nuestra alma en la que tenemos que asirnos. Amén. Muchas gracias, mi estimado Luis. ¿Con qué nos quedamos, Pastor Mateo, en esta noche? La hermosura, el deleite de la palabra de Dios, más dulce que la miel. Ahí tenemos la Biblia del oso, ¿no? Ujú. Y se llama la Biblia del oso porque pusieron un oso enfrente de la Biblia metiendo la mano para sacar miel de un panal, ¿verdad? Y que nosotros seamos ese oso, que confiamos en la palabra de Dios, que sabemos que lo que contiene es verdad y que constantemente estemos Amén. extendiendo la mano para alimentarnos de esa miel tan dulce que es ahí. Amén. Richard, ¿con qué nos quedamos en esta noche? Creo que el punto es ese, o sea, que todo lo que hemos visto, o sea, toda la argumentación, todos los datos, al final tienen que ver con eso, con que por el hecho de que la palabra de Dios es inerrante, es mi norma de vida, es la verdad absoluta, y es en donde me debo deleitar. Si la palabra de Dios dice que es deseable, es porque lo es. Amén. Hemos visto que es inerrante, entonces no hay excusa para que no sea eso una realidad en nuestras vidas. Entonces creo que es el punto al que queríamos llegar en esta noche. Pues muy bien, hemos precisamente, como dice Richard, llegado al punto final, y la invitación a cada uno de nosotros, los presentes y los lejanos, es de que tomemos la Biblia y la veamos en su justa dimensión, como la palabra de Dios inerrante, infalible, dada a los hombres para iluminar el camino hacia Él, de regreso hacia Amén. nuestro Creador. Amén. Y de esa manera poder darle esperanza al mundo, de esa manera darnos esperanza en la familia, y que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor esté siendo orquestado para que no confiemos en lo terrenal, Amén. sino confiemos en lo celestial. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, muchas gracias por su atención. Estamos muy complacidos y esperemos que, si Dios nos da vida, el próximo año podamos tener más conversatorios que abonen hacia nuestra vida espiritual.